segundo lugar, o micrófono de do Josué Arnaiz. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias a los organizadores de esta semana. Por haberse acordado de uno y haberlo traído desde esta manera. Yo creo que Martín ha hecho un balance de lo que serían las políticas vigentes sobre drogas, muy sucintamente, lo que es, en el caso de comparto todo lo que ha dicho, sobre este siglo que hemos cumplido ya de prohibicionismo, con los resultados que nos ha dado. Pero bueno, yo voy a intentar aportar otro punto de vista, lo que voy a intentar resumir al hilo de esos tres conceptos maestros, lo que yo he percibido como investigador a lo largo de estos últimos años en cuanto a los cambios en la percepción social aquí en el Estado español. Lo digo esto porque, bueno, mucha gente a lo mejor no ha reparado en ello. Ustedes saben que existe un organismo que es el Centro de Investigaciones Sociológicas, que de cuando en cuando, con una periodicidad mensual, establece esos famosos barómetros, de los cuales nos dan cuenta la televisión y la prensa, que vienen a reflejar los problemas de los españoles y tal. Bien, en 1998, no hace muchos años, 12 años, apenas 10 años, las drogas, que sería el primero de este grupo enunciado, figuraba todavía tradicionalmente en el ranking del problema de los problemas de los españoles en tercer lugar, después del paro y el terrorismo. Estos podían alternarse, pero siempre era el paro, el terrorismo y la droga, o las drogas como el tercer problema que manifestaban en encuestas espontáneas, que en teoría es un barómetro del CIS se hace sobre respuestas espontáneas, no inducidas, pero que históricamente, que tradicionalmente aparecía como el tercer problema. Incluso llegaba a señalarlo un tercio de los encuestados, una cuarta parte, no recuerdo muy bien de los encuestados, lo cual lógicamente daba pie a pensar que las drogas eran percibidas por los españoles, por la sociedad española en su conjunto, como algo problemático, por tanto, contrario a las leyes y a la salud y a la seguridad ciudadana. Bien, han pasado 10 años, 12 años, y si ahora ustedes se molestan en mirar estos, para consultar estos parámetros del CIS, pueden ver el último, por decir, bueno, en la página del CIS está todo depositado. Esto ya hace tiempo que cambió. Entonces el llamado problema de las drogas ahora viene a ocupar el puesto, puede ser el 21 o el 22, y pueden señalarlo como tal un 0,1%, un 0,2% de los encuestados. Lo cual quiere decir que en estos 10 últimos años aquí se ha asistido con independencia, es decir, sin contradecir lo que ha dicho Martín, es decir, sin haber variado para nada esas políticas, no solamente, digamos, locales, sino internacionales, prácticamente planetarias, prohibicionistas, sí que ha habido un cambio de percepción. Por completar un poco estos datos, completar o quizá marear al personal, en cualquier caso invitarlo a reflexionar, la inseguridad ciudadana, que es uno de los conceptos maestros, en base a los cuales habíamos sido convocados, si nos paramos a pensar, no es un concepto muy claro, es un constructo como muy abstracto, no sabemos muy bien qué quiere decir eso de seguridad ciudadana. Pero en cualquier caso, yo me gustaría transmitirles el dato de que según el mismo CIS, el mismo Centro de Investigaciones Sociológicas, la inseguridad ciudadana no siempre ha estado vinculado al mismo tema. Durante los primeros años en que se preguntó a los españoles encuestados por la inseguridad ciudadana, era mayormente vinculada al paro. Finales de los 70, principios de los 80. En la segunda mitad de los 80, ante las mismas encuestas, los encuestados ya respondían que esta inseguridad ciudadana la vinculaban al consumo y al tráfico de drogas. Y ahora, actualmente, desde hace unos cuantos años, la inseguridad ciudadana, los encuestados no la vinculan al paro, no la vinculan a las drogas, sino a la inmigración. Un resumen, o qué lectura podría tener esto,
podríamos ver la parte positiva y podríamos ver la parte negativa. Esto concluiré. La parte negativa es lo que han señalado algunos especialistas al respecto de estos valores en descenso de la problemática del problema de las drogas, que ahora lo que dicen no es que las drogas en realidad no sean un problema, sino que ahora tenemos dos, que es que no las percibimos como un problema, que socialmente se ha perdido el miedo. Muchas gracias.